Ahora sí. Ahora sí, José Javier. Ok, Ningún problema. en esta noche se presenta la carta número 34 de septiembre de 1913, un alegato a favor de la pureza. El punto más importante en la lección del mes pasado es la fuerza de la pasión para degenerar a aquellos que se entregan a ella. Esto lo tenemos bien expresado en el caso de los monos, los cuales se han quedado atrás y han degenerado en formas semejantes a los animales debido a su abuso de la fuerza creadora. La responsabilidad de los espíritus de Lucifer por esta condición ha sido expuesta en el concepto Rosacruz del cosmos, así como el caso de que los monos puedan alcanzarnos a nosotros si adelantan lo suficiente antes de la mitad de la próxima revolución. Pero existe una doble responsabilidad en el conocimiento, como Cristo dijo, pues a aquel que mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Pues mientras que la transgresión en aquellos primitivos días pueda ser pasada por alto y comprenda solamente un retardo de millones de años. Aquí tenemos en el diagrama número 8, perdón, sí, las 777 encarnaciones, el peregrinaje de los espíritus virginales en las 7 revoluciones de los 7 globos, en los 7 periodos mundiales. Vemos como la entrada de los espíritus virginales, eh, empezando por el periodo de Saturno, que pertenece al espíritu divino. Luego, en una segunda revolución, en el periodo solar, vemos que tiene aquí el espíritu de vida. Está en el espíritu de vida. En la tercera revolución lunar del periodo terrestre, todo esto es del periodo terrestre, tenemos la región del pensamiento abstracto. Y tenemos entonces en la cuarta revolución la Tierra, que está en la región química. Anteriormente la Tierra no era como es ahora, era etérica. Y así, eso es cuando se viene en involución. Cuando se va en involución, vamos a notar que esas recapitulaciones en el periodo de Júpiter, en esa revolución, la Tierra va a llegar otra vez a la región etérica. Y en la revolución de Venus, llegará otra vez al mundo del deseo. Es decir, recapitula lo que venía cuando se venía bajando en evolución, cuando se va subiendo, vemos que toma las mismas posiciones. Claro, las cosas no van a suceder igual, suceden con mucho más avanzadas. Y en Vulcano, la Tierra va a estar, vuelve al mundo del pensamiento y así sucesivamente, hasta que luego hagas, venga otro, eh, no recuerdo cómo se llama, Manifestación de Dios. otra manifestación de vida. Exactamente. Sí, adelante. El estado de uno que tenga la iluminación del conocimiento superior
que se ha dado a la humanidad hoy día y que infrinja la ley abusando de su fuerza creadora. Puede convertirse en un caso mucho más serio que el de la clase que ahora está habitando en formas antropoides. Esas formas antropoides eh, le voy a leer un poquito aquí de los espíritus luciferes, como hablaba anteriormente de los espíritus luciferes, que estos espíritus eran una clase de rezagados de la oleada de vida de los ángeles en el periodo lunar, y se encontraban mucho más allá de la gran masa de aquellos que actualmente son nuestra más avanzada humanidad. No han progresado tanto como los ángeles, que eran la humanidad adelantada de la luna, pero sin embargo estaban mucho más avanzada que nuestra humanidad actual. Por lo tanto, era imposible para ellos tomar un cuerpo denso como el que hemos tomado nosotros. No obstante, no podían tener conocimiento sin un órgano interno, un cerebro físico. Estaban, por decirlo así, a mitad de camino entre el hombre, que tiene cerebro, y los ángeles, que no necesitan nada. En una palabra, eran semidioses. Entonces, continuamos. La magia negra se está practicando mucho más comúnmente de lo que uno pudiera suponer, algunas veces completamente inconsciente, pues la línea divisoria puede consistir únicamente en el motivo. No obstante, si abusamos de nuestro conocimiento superior, aunque seamos más refinados en la satisfacción de nuestras pasiones, el resultado parece que será ciertamente desastroso. En el estado actual, la fuerza vital, excepto la cantidad insignificante que pueda ser requerida para la propagación de la raza, debe ser transmutada en fuerza de alma. Aquí en este diagrama 17 vemos cómo la fuerza sexual en la primera parte, en el místico, la fuerza sexual no empleada, positiva en el corazón y negativa en el cerebro. Vemos cuando va ascendiendo, eh, ella pasa por el lado derecho de la espina dorsal, órgano, pasa por el corazón, órgano del sentimiento, la laringe y luego a los órganos del conocimiento. En el ocultista vemos que actúa diferente. La fuerza sexual no empleada, negativa en el corazón y es positiva en el cerebro, es decir, trabaja en el intelecto. Aquí sube por el lado izquierdo de la espina dorsal, hace su recorrido por el corazón, la laringe y llega al cerebro. Y la tercera parte es la que debemos hacer. Es decir, lo que estudiamos el ocultismo, debemos hacer un balance entre el misticismo y el ocultismo. Hay que hacer un equilibrio. Aquí tenemos el equilibrio perfecto, donde utiliza las dos vías. Entonces, cuando pasa por la laringe, ya tiene el órgano creador, es decir, ya esa parte se desarrolla, eh, tiene la palabra y hace su recorrido por el cerebro y desarrolla las dos partes, la parte del corazón, que es la parte mística, la devocional, y la parte intelectual.
Adelante. Continuemos, pues, firmemente en el camino de la pureza para que no nos sobrevenga algo peor de lo que están atravesando esos seres humanos degenerados, que vemos como pupilos de Lucifer en la cocina de la bruja, como se representa en el mito de Fausto. Eh, Hablando un poquito aquí de las formas de los antropoides, eh, hay una aclaración que dice que las formas, la mayor parte de los lemures eran análogos a los animales y las formas ocupadas por ellos han degenerado en la de los salvajes antropoides actuales. Pero hay que hacer una distinción aquí importante que se debe recordar. Nosotros como estudiantes debemos tener eso en cuenta, que entre los cuerpos o formas de una raza y los egos, la vida que encarnan en esos cuerpos de la raza. Es decir, lo que degeneraba era la forma, no el ego. La forma es lo que degenera. Adelante. Si en algún momento somos asaltados por pensamientos impuros, volvamos inmediatamente nuestras mentes hacia otros temas alejados de la sensualidad. Cuando se está de lleno en, en estos estudios, en este camino principalmente, eh, debemos ayudar a nuestra mente con las oraciones, porque eh, cuando se está recorriendo este camino, somos atacados mucho mentalmente. Entonces, una, podemos conseguir como de guía las oraciones para evitar que esos pensamientos nos confundan y pensar en cosas positivas, ayudado de la oración. Adelante. Sobre todo, respetemos las leyes de nuestro país que requieren la ceremonia previa del matrimonio a la unión matrimonial. Pues aunque las palabras de esta ceremonia no hacen que se unan las personas, son sin embargo convenientes, pues nosotros no debemos ofender la común decencia viviendo juntos sin ceremonia de desposorio. Es decir, hay que cumplir con las leyes, con las reglas. Eh, si para casarse hay que llenar ciertos requisitos, debemos cumplir con ello porque ya vemos que los problemas que hemos tenido por transgredir las leyes. Por eso estamos pagando muchas cosas, porque hemos venido haciendo lo que no debemos hacer. Por lo tanto, las reglas hay que cumplirlas, aunque esas reglas no dicen, no, no te van a evaluar como si que está casado o no casado, pero está cumpliendo con una regla y eso es lo importante, cumplir con las cosas como son o como deben ser. Adelante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso, Juan 8:32. Aquellos que se hallan sobre la ley rinden perfecta obediencia a esta, como lo hizo Cristo.
Pues cuando nosotros respetamos y cumplimos con todas las leyes sin rebelión, porque obrar así es lo correcto. Entonces, hemos trascendido la ley y no estamos ya más tiempo sujetos a ella como esclavos. El fin de la carta número 34. Entonces, se abren las preguntas y, y el panel me ayudará a la que no pueda contestar. eh, Me ayudan en eso. Vamos a desarrollar entonces la carta desde aquí en adelante. Ningún problema, José Javier. Gracias, José Javier. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta carta? Pedro Pastrana, adelante, por favor. Gracias. Y otra vez, gracias, José. ¿Podríamos hacer algo para ayudar a los monos a avanzar a otro nivel más alto, o eso es nada más por medio de evolución de la naturaleza? Y Sí, perdonen por la pregunta que a lo mejor es un poco ridícula, pero... no, la pregunta está bien. Ellos tienen que pasar por una experiencia. Se dice que ellos son los que nos siguen y ellos deben de alcanzarnos, pero para alcanzarnos, ellos deben de pasar un tiempo largo. Entonces, ellos están impedidos un poco por el abuso de las fuerzas sexuales que ellos tienen. ¿Entiende? Entonces, ellos, hasta que no se hagan, eh, hasta que no, ellos no tengan ese conocimiento por el tiempo, eh, van a tener que durar mucho para eso, porque eh, por el problema de las fuerzas sexuales, ellos, por el abuso de las fuerzas sexuales, ellos tendrán que pasar un largo tiempo. Me gustaría que o Marco o Alberto desarrollen un poco esa pregunta sobre Ah, eso. gracias, José. Adelante, Marco. Sí, ya estamos trabajando en los animales. No, quizás ninguno de nosotros directamente esté trabajando, pero la humanidad ha cogido conciencia, los antropoides, ¿no? No los monos, porque los monos son los que tienen cola, pero los antropoides, hay programas ya ¿cómo se llama?, de cuidado de la especie, porque no son muchos los que hay en el mundo. Y entonces ya se ha tomado conciencia, no solo con los antropoides, pero en específico con los antropoides hay un programa especial. Han participado en muchos experimentos, sobre todo los chimpancés, que son los que la ciencia dice que son los más evolucionados, más desarrollados, ¿no? Ellos no comparten con nosotros que son parte de nuestra oleada de vida. Ellos piensan que son animales porque desgraciadamente el vehículo que tienen y el nivel de conciencia es animal. Pero ya se está trabajando mucho en estas cosas. Inclusive, el primer astronauta de los Estados Unidos creo que fue un chimpancé en los años 50 y pico, 60, cuando se estaba en la carrera hacia el cosmos. Por lo tanto, no, yo no le puedo pedir a nadie ahora que adopte un chimpancé porque por lo menos en este país es muy costoso y hay que crear ciertas condiciones para tener un chimpancé. Hay quien los tiene, hay artistas famosos que tienen dinero como Clint Eastwood, que tienen de mascota, ¿no?, un chimpancé y así sucesivamente, pero la humanidad está trabajando con ellos.
Gracias, Marco. Gracias, Marco. José, voy a aportar también un poquitito, ¿ah? Sí, adelante. La realidad es que en las especies, justamente el que estamos hablando y que habló Marco, tienen un proceso. Lamentablemente, esto es lo mismo que querer hacer madurar la manzana de un árbol en 24 o 48 horas. Es prácticamente imposible. No se puede. Todo tiene su proceso en la naturaleza. La naturaleza los desprovió a de inteligencia justamente a este tipo de especie, les detuvo. No es que le haya sacado su inteligencia. Un chimpancé tiene aproximadamente la inteligencia de un niño, perdón, de 9 años, no más allá. Se detiene y se detiene su proceso. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a evolucionar, y la evolución tarda porque es por generaciones. Las generaciones de los chimpancés tienen que ir cada vez siendo más inteligentes, y esto se demora, si no digo cientos de años, quizás a lo mejor varios miles de años, para poder llegar a tener una conciencia y a llegar a tener una inteligencia como la tiene el ser humano. Ese es mi aporte. Adelante, Armando. Sí, gracias Alberto y gracias José Javier por tu presentación tan bonita y tan argumentada. Bueno, yo quería también agregar con respecto a lo que acaba de decir Alberto, ¿no? Que no se puede madurar la manzana en 24 horas. Y estos antropoides que han quedado rezagados, ellos vienen rezagándose desde el periodo de Saturno. Y cuando llegó el momento de adquirir los últimos vehículos, o sea, el espíritu humano y como consecuencia la mente, ellos no pudieron adquirirlo, por eso no tienen mente. O sea, ellos no tienen mente, no tienen espíritu humano. Ellos necesitan adquirir el espíritu humano en la quinta revolución, ahora cuando pase a la otra, la primera mitad de la quinta revolución, y los que adquieran el espíritu humano pues van a adquirir la mente y finalmente se van a unir a nosotros en el paso hacia el periodo de Júpiter, ¿no? Otra cosa que quería también agregar, que es muy interesante, es un dato ya curioso científico, que los chimpancés, como ustedes saben, todos los antropoides son eminentemente vegetarianos. Ellos comen frutas, comen raíces, nueces, vaya, ese tipo de dieta, ¿no? Pero últimamente se ha notado un incremento en los chimpancés que están comiendo carne, están atacando a otros monos, no a otros chimpancés, sino a otros tipos de monos que sí son estos monos, ¿no? No son antropoides y se los están comiendo. Es decir, que nosotros tuvimos que para completar nuestra involución la necesidad de comer carne para formar el cuerpo físico que tenemos y cerrar el vínculo entre los vehículos que no estuvieran tan separados para poder interiorizar y ver el mundo que teníamos, el mundo físico que teníamos y dejar desconectarnos de las deidades con las que estábamos conectados anteriormente por el tipo de vehículo que teníamos. Y fue necesario pues la ingestión de carne y bueno, después vino la ingestión de alcohol y eso que ya por lo pronto ya eso no es necesario para continuar lo que es la evolución. Ellos están entrando en esa etapa. Incluso hay estudios en África de facciones de chimpancé que pertenecen a dos diferentes tribus y se atacan como si fueran personas, ¿verdad? En la época primitiva y se roban las mujeres, o sea, se roban las hembras o no las matan. Entonces pelean con los varones y si pueden, pues se llevan la hembra o copulan con ella para tener descendencia en esa tribu, vamos a decir, vamos a llamarle tribu porque son dos grupos diferentes. Y es muy interesante porque eso se viene estudiando hace rato en esa sección de los chimpancés, ¿no? De los estudios que se vienen haciendo sobre eso. Y también sobre la ingestión de carne, que es raro o fue raro hasta cierto momento el ver un chimpancé comiendo carne. No era su dieta, no era su necesidad ni su intención, inclinación a ese tipo de dieta, pero hoy sí se está viendo, han habido más
secuencias de ese tipo, frecuencias de ese tipo de actitud con ellos, ¿no? Por otra parte, la carta que fue escrita en la primera década del siglo pasado, obviamente habla sobre el respetar las leyes y más bien que las leyes son las costumbres, porque antiguamente también habían matrimonios fuera de lo que era el sacramento, ¿no? Pero era muy raro y era muy censurado. Definitivamente en esa época era muy censurado. Hoy en día es casi lo contrario, es casi una ofensa que se casen las personas, es casi una, la censura es al revés. Pero bueno, esto existe también las personas que mantienen esta tradición y creen que eso es lo correcto y lo virtuoso de hacer para conformar una familia con estabilidad, estabilidad no solo económica o estabilidad de prosperidad, sino también psicológica y para la futura familia, ¿no? Y así funciona. Pero bueno, como esta carta fue escrita en una época ha quedado atrás más de 100 años, ¿no? Pues entonces esas cosas eran notables y eran precisadas en ese tiempo, ¿no? Por supuesto, era visto de buena manera que existiera el matrimonio, que se respetaran las leyes o costumbres, me vuelvo a repetir en cuanto a costumbre, porque estaba más vinculado con la costumbre, ¿no? Uno podía en ese entonces violar la ley, no casarse, pero se veía muy mal, se veía horrible. O sea, no lo iban a juzgar a nadie por no casarse, o no lo iban a juzgar, lo iban a llevar al patíbulo por no tener un matrimonio legalizado, pero se veía tan mal que probablemente la persona tenía que ser un proscripto o una proscripta porque no lo aceptaban en ninguna parte. O sea, ya era una cosa bastante punzante con respecto a eso. Pero bueno, hoy en día estamos en ese más o menos proceso y ya veremos que si eso se empieza a restaurar de nuevo y la humanidad empieza a ver las cosas de diferente manera, acercándose más a la virtud y a lo correcto que a lo que no lo es. Y eso sería pues un triunfo de la evolución. Gracias, José Javier, y gracias, Alberto. Gracias a ti, hermano. Diana, por favor. Gracias, buenas noches a todos y gracias, José Javier. Tengo varias preguntas y en parte Armando la contestó, pero sigo teniendo varias dudas y voy a tratar de hacerlas quizás sin orden. Em, con respecto a los chimpancés, son los rezagados. Yo me preguntaba si por haber abusado de la energía sexual, ¿en qué época? ¿Cuándo pasó? ¿Y de qué manera? Si entonces llegaron a ser humanos, no eran humanos. Nunca fueron humanos, ¿no? Pregunto. No, nunca fueron humanos. Ok, entonces, ¿cómo abusaron de la energía sexual? Marco. Abusar de la energía sexual no es tener relaciones por placer. En estos momentos sí, porque tenemos un cuerpo físico y tenemos los órganos separados en dos sexos, y entonces el abuso de esa fuerza sexual contribuye a esa involución en estos momentos. Pero los antropoides se rezagaron en el periodo de Saturno, porque la fuerza creadora, la mitad, porque nosotros tenemos la fuerza creadora desde el periodo de Saturno, lo que no estaba relacionado al sexo. Y desde esa época ellos estaban malgastando esa energía, esa fuerza. ¿Cómo? No te lo puedo explicar porque en esa época éramos una idea. Entonces, ¿cómo se podía malgastar esa fuerza? No sé, pero se hacía. Los rezagados, en vez de estar evolucionando como la mayoría y los que iban adelante, ellos
estaban entretenidos desperdiciando esa fuerza desde el periodo de Saturno. Después en el periodo solar continuaron rezagados y así el lunar. Por eso es que ellos no pudieron alcanzar el espíritu humano en el periodo terrestre y por ende no se les dio la mente. Y tuvieron que conformarse con las formas involucionantes de los que iban adelante, que iban dejando esos arquetipos y entonces que iban degenerando por el mal uso de los que iban adelante o por el abuso de ese arquetipo. Entonces fue una necesidad porque si no ellos no podían tener cuerpo denso hoy. Gracias a esa degeneración es que ellos están en un vehículo denso. Pero el abuso sexual, quizás la palabra no está bien empleada. Debe ser la fuerza, mal uso de la fuerza creadora. Sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces me pregunto también, gracias por la respuesta. Esa era la manera de corregir, por no decir castigar, en el periodo de Saturno a los que estaban en la forma que fuera, ¿no? Que era una idea. Me pregunto ahora, en esta época, donde sí hay abuso de la fuerza sexual, ¿qué va a pasar con los humanos que abusan esta energía? ¿Se sabe lo que puede pasar con cuál va a ser la consecuencia quizás en una próxima oleada? Bueno, dice McHendel que producto del abuso de la fuerza sexual vienen limitados mentalmente en la próxima vida. O sea, esos casos de personas que nacen con esos problemas mentales es producto del abuso de la fuerza creadora sexual. Acuérdate que la fuerza creadora es tanto el sexo para crear un nuevo ser, pero también está el cerebro para crear cosas, el desarrollo del mundo material. Cuando tú abusas de la fuerza de abajo, entonces dejas de usar la de arriba. Y entonces eso hace que no desarrolles la parte de arriba y entonces vienes con limitaciones en la próxima. Eso es una de los planteamientos de McHendel. Ok, eso fue dictado. Recuérdate que adelantar en el camino espiritual, como estaba en el diagrama que mostró José Javier, es elevar la fuerza creadora hacia el corazón y el cerebro. Porque no es menos cierto que el cerebro con el pensamiento, pero el corazón con el sentimiento, hace que las creaciones contribuyan al adelanto espiritual. Fíjate que los dos pasan, esas dos fuerzas, se establece un 8 y pasa por la laringe. Recuerden que para crear la laringe y el cerebro fue necesario separar los sexos, quitar esa mitad de la fuerza creadora. Recuerden que los lemures en sus inicios eran hermafroditas. O sea, poseían los dos sexos, ellos mismos se reproducían por sí solos. Ahora, ¿cómo podían abusar de esta fuerza creadora? No lo sé. Tampoco tengo la más mínima idea, pero sí los rezagados siguieron abusando de esa energía creadora. Y entonces, en vez de elevarla, porque ya los lemures tenían, a pesar de que no tenían frente, ya tenían los más avanzados, tenían que tener un cerebro incipiente porque a los más avanzados se le dio la mente al final de la Lemuria. Entonces, ya una vez que ya se construyó el cerebro, pues esa fuerza creadora se empezó a elevar.
y empezaron a avanzar en el camino espiritual, o sea, en el camino evolutivo, que nos diferencia precisamente cuando tú ves a un chimpancé, tú lo asocias con un animal, por la forma, que ha degenerado mucho. Pero cuando ves a un ser humano, ves a un ser inteligente, que razona, que tiene un nivel de conciencia de vigilia constante, que es como se plantea, ¿no? Muy superior a la conciencia que tienen los chimpancés, que a pesar de ser de nuestra oleada de vida, tienen la conciencia animal. Mm. ¿Puedo hacer otra pregunta? Si más nadie tiene otra en este momento. Adelante, adelante. Em, porque, bueno, a lo mejor esto no se sabe, pero ¿por qué los rezagados em, encarnaron en monos y no en otro animal? ¿O hay también rezagados en otra forma de animales que se sepa? No, la transgresión no existe. O sea, transgresión es una creencia que tienen los hindúes de que las personas pueden reencarnar en un animal. Sí, pero eso no es lo que Eso, estoy preguntando. Yo sé, pero lo que pregunto es si son los monos los únicos que los, están aquí con esa razón. los únicos, los antropoides son los únicos que son de nuestra oleada de vida y son rezagados. Y el nivel de conciencia está con la oleada de vida inferior a la nuestra, que son los animales. Y tiene, Antropoides nada más. Pero los vehículos que tienen los antropoides fueron los que dejaron los hombres menos evolucionados. mm, Entonces, ¿cómo funciona esto? Los que van adelante en la evolución crean los arquetipos nuevos. Pero como es un arquetipo nuevo, ese arquetipo no lo saben usar. Entonces lo van degenerando, lo van gastando, lo van mal usando. Y entonces degenera un poco. Los que vienen atrás cogen ese arquetipo y como tampoco lo han usado nunca, lo van degenerando con el abuso y todas esas cosas. Y así se establece una cadena y el arquetipo va, la forma va involucionando hasta que llegó a involucionar tanto que se convirtió en un gorila, en un orangután, en un chimpancé. Los hombres atrasados que fueron degenerando esos cuerpos. Entonces, gracias a eso, estos seres rezagados pudieron entrar en un vehículo, en un arquetipo. Y son los arquetipos de los que están ahora. ok. Pero nada más de la oleada de vida nuestra, antropoides, que son los monos que no tienen cola. Chimpancé, gorila, orangután y otro creo que se llaman gonomo o bonomo, algo así. Son los Bonono, creo. Bonobo. bonomos, algo así. Bueno, muchas gracias. Marco Tulio, por favor. Sí, gracias, Alberto. Darle gracias a José Javier por la lectura de esta carta muy buena. Quería añadir algo también de lo que han dicho, que ha sido muy, muy bueno y esclarecedor, que también el habla es una parte de la fuerza creadora. Tú sabes, o sea que si usamos mal nuestra habla, el hablar, que es algo que es muy importante, también es el mal uso de la fuerza creadora, porque fíjense que llega un momento en que esta palabra puede llegar a ser lo que se llama la palabra creadora. Es una parte de la fuerza creadora. O sea que también debemos tener cuidado con nuestra habla. También quería mencionar que esta carta ha sido una advertencia porque Martin de la Isle dice que es el que hace mal uso de la fuerza creadora puede quedarse bien atrás, que no solamente millones de años, él menciona millones de años como que es menos que lo que puede ser lo que
puede tener esa persona que haga ese mal uso. Y también que recordar que aunque, por ejemplo, San Pablo dice en Corintios que es mejor casarse que estarse quemando, que no debemos tener eso como una justificación para darnos rienda suelta a ese, a ese, al, al, al hecho sexual. O sea que eso es precisamente, hay que saber y saber interpretar esas cosas que nos dicen, esas enseñanzas. Entonces, solamente quería hacer resaltar esas cosas. Muchas gracias. Gracias, Marco Tulio. Eh, Quisiera también tomar un poquitito la palabra en lo siguiente. Quiero aclarar algo que dijo José Javier y que pasó inadvertido. Para eso necesitamos compartir la imagen, no esta, sino que la anterior, que es esta. José Javier hablaba de revoluciones. ¿Ustedes se fijan? ¿Qué es lo que quería decir José Javier? No estamos hablando del periodo de Saturno, sino que la revolución de Saturno. Puse el cuadro nuevamente para poder esclarecer mejor la idea, porque mucha gente se confunde entre una revolución, un día de manifestación o periodo de Dios. Un día de manifestación de Dios puede ser el periodo Saturno, el periodo solar, el periodo lunar, cualquiera de ellos son un periodo. Cada periodo, Saturno, solar, lunar, terrestre, Júpiter, Venus o Vulcano, tiene revoluciones. Nosotros estamos hablando, y tal como lo dijo José Javier, habló siempre del periodo terrestre, que es la revolución de Saturno, que es la primera revolución del periodo terrestre. Hoy día estamos en la cuarta revolución, vale decir, tenemos 3 revoluciones y media. Nos falta subir de la cuarta revolución, estamos en el nadir de la región química, la letra D, vale decir, el globo D de la cuarta revolución. ¿Qué es lo que digo con esto? Que la segunda revolución del periodo terrestre fue, ¿no es cierto?, la solar. Posteriormente, en la tercera revolución terrestre fue la lunar. Y ahora estamos en el nadir de las revoluciones. Eso era importante dejarlo claro por lo que decía José Javier, que está en lo cierto. Lo otro que es importante, solamente estamos hablando del periodo de la especie humana, del periodo terrestre de la especie humana. Evidentemente que hay muchos rezagados en nuestro periodo. Están los rezagados del periodo también de lunar, y que son los ángeles luciferes, que son los rezagados del periodo anterior, para decir del periodo lunar, pero que ellos trabajan y llegan hasta el periodo, perdón, bajan hasta la parte que, si pudiéramos decir, no lo tengo aquí, estoy compartiéndolo, solamente llegan hasta la región etérica. Y el mundo del deseo es donde trabajan ellos, ellos no trabajan más allá, porque no tienen la autorización para poder bajar. Solamente estamos trabajando en el periodo terrestre, la gente que está en estos momentos en el periodo. Esas son pequeñas cositas, pero que eran necesarias también aclararlas. Eso nomás. Gracias, Alberto. ¿No hay más preguntas? Dayana está viendo la hora ya. No, Sí,
Yo la estoy viendo, Laura. ¿O no vas a ir a Colombia? ¡Ay, Dios mío, por poco se me olvida! Ve. Sí, Bueno, tengo que ir a Colombia. si no hay más preguntas, Mm. ¿quieres decir algo, José Javier, para cerrar la carta? Sí, estas cartas son muy interesantes y cada vez que uno le presta la atención, eh, ponen a leer, a estudiar a uno, entonces se le va abriendo mucho mejor la mente, el entendimiento. Eh, Gracias a esta carta me ha hecho involucrarme un poco más en estos estudios, repasar el concepto y qué bueno, porque me encuentro actualmente que estoy haciendo lo que debo hacer, es decir, estudiar para el conocimiento de esta filosofía. Y exhorto a todos que hagan lo mismo. Y el que lo está haciendo, eh, congratularlo. Es muy importante, interesante. Más cuando uno se va adentrando en estos estudios, eh, se va motivando mucho más. Igual que cuando uno está aprendiendo, el músico, cuando está aprendiendo un instrumento y ya ve que se está diestro y puede hacer interpretaciones en un instrumento de viento o de cuerda, lo que sea, y aprende a sacar canciones. Esa motivación hace que continúe esforzándose mucho más. Y he encontrado en estas conferencias que se dan, estos conversatorios, he encontrado esa parte que me ayuda en la motivación y a ustedes mismos también. Y llevándome también de lo que siempre dice Marco Salón, que hay que estudiar, hay que estudiar. Eh, es lo que me ha hecho que yo pueda ir perdiendo el temor de expresarme en algunas cosas, porque la expresión es cuando uno no está seguro o no tiene conocimiento de algo, pero ya que uno va consiguiendo esa parte, uno participa mucho mejor. Gracias. Gracias, José Javier, te agradezco mucho. Ponemos la oración del estudiante. ¿Alguien que la quisiese decir? Yo puedo. Gracias, Armando. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que Que así así Que sea. sea. así Así sea. sea. O sea, Espérate, por favor, Armando, para tener la otra oración, que es la oración importantísima también. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y a una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego
para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que Ya. así sea. sea.